La historia de Annelies Comenzó con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se manos. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una entrega más de Hablemos de. Como cada programa, quiero darle la bienvenida a mi compañero y amigo, Antonio. Hola, ¿qué tal, terroríficos? Hola, Efraín, ¿cómo estás? ¿Qué tal la semana? Movidita, ¿no? Con los temblores. Sí, ahora no hubo paranormal en casa, No. solo hubo un par de terremotos. Sí, un par de temblores, no terremotos, según yo. Temblores. Sí. La verdad es que sí, pues como mencioné, estuvo movidita. Espero que todos allá, los terroríficos en su casa y sus familias estén bien, que pues no haya pasado más que del susto para todos. Y pues nada, afrontar otro capítulo el día de hoy, este domingo. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy bien. Muy tranquilo. El temblor de el segundo no lo sentí, el primero sí. El del martes. Sí, el del martes se sintió fuertecito. Y el de la madrugada de anoche, creo fue. Sí. Ese ni me enteré. Sí, no, yo sigo invicto, nunca he sentido ningún temblor en toda mi vida, así es que, pues a ver qué onda. El que fue de noche ni siquiera me desperté, no fui consciente hasta en la mañana que ya sonó mi alarma y que vi en los grupos de WhatsApp que había habido un temblor. Y el del día martes me tocó ver nada más cómo se movían unas lámparas en la escuela donde estudio, pues así se estaban moviendo como si alguien las hubiera aventado, y eso fue lo que sí me dio mucho miedo. No sentí en ningún momento ningún movimiento de la tierra. Solamente me empezaron a decir que nos teníamos que salir, que ahora sí estaba temblando, porque acabábamos de regresar del simulacro. Habían pasado no más de 5 minutos de que habíamos regresado del simulacro, cuando de la nada veo que el señor de la biblioteca agarra su casquito y nos dice a los que estábamos ahí: sárganse, es de verdad, sí está temblando. Y pues ya cuando subo, veo que las lámparas se están moviendo, y ahí lamentablemente, sí, con la pena tengo que decir que sí corrí, sí grité. ¿En serio? Sí, la neta, porque sí vi que o sea, no sentí nada, pero vi cómo se estaban moviendo las lámparas como si alguien realmente las hubiera aventado. Y sí dije, a mí no me agarra adentro. Fíjate que hablando de esto, bueno, para los que no están en México. Sí, claro. El día, no sé ni qué día fue, martes 19 de septiembre. Sí. Curiosamente, una vez más en esa fecha. La tercera vez. La tercera ocasión que el mismo día, no necesariamente a la misma hora, pero no tan separados. No tan separados, a mediodía generalmente. Un terremoto, un temblor, como se denomine correctamente, sacude nuestro país. A mí se me hace algo muy curioso, tú sabes, las teorías, luego la gente... Sí. A mí el changuito luego se aceleró y dije, oye, esto está raro. Siempre en la misma fecha. Bueno, no siempre, pero tan seguido en la misma fecha. Ya sabes, la histeria en las calles, ¿no? Que es que si todos lo pensamos, por eso lo atraemos y todo. Hay otras personas que dicen que esto es provocado. Ya hablando de... experimentos del gobierno, sí, teorías conspirativas. Sí, entrando ya en terreno de película de Hollywood, de estas que hay unas armas en el espacio que apuntan a la Tierra y la sacuden. Sí. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué crees realmente? ¿Por qué crees que coincida la fecha? Algo debe ser, no es nada más porque la Tierra ese día se le ocurrió. Pues la verdad es que no tengo ninguna respuesta como lógica. Sinceramente, pues no sé. O sea, no sé. No creo que la ley de atracción haga que los temblores sucedan, sino los de Monterrey hubieran hecho que lloviera desde hace mucho tiempo antes de que llovió. México ya hubiese sido campeón del mundo todos los mundiales. Sí, claro. Pero pues sí es muy curioso cómo 3 veces ha habido un temblor de más de 7 grados en la misma fecha. Lamentablemente, pues sí, ha habido víctimas las 3 veces.
no sé, como la misma Universidad Nacional Autónoma de México en un tuit que al día siguiente borraron después. Dijeron que pues, tenían que abrir nuevos horizontes del conocimiento y estar abiertos a cualquier tipo de pues argumento del por qué suceden pues tan regularmente el 19 de septiembre temblores en México. No tiene explicación, sinceramente. O sea, en algún lugar estoy seguro que los geólogos están peleando con el 19 de septiembre y van perdiendo. Sí, es muy raro. Yo tampoco te diría que tengo una teoría. No, es que no. Se me hace muy extraño. Se me hace que no es una coincidencia. Yo siento que algo o alguien por ahí está haciendo esto. No entiendo el por qué se repetiría en la fecha, ¿sabes? Sí. Porque si no tenemos la tecnología como para predecirlos con mucho tiempo de anticipación, creo que es 1 minuto la alarma sísmica. Creo que sí es 1 minuto. Entonces, si nos podemos adelantar 1 minuto, no podríamos saber por qué se va a repetir en esa fecha. Déjenos sus teorías, que nos dejen ahí, déjenos en los comentarios sus teorías. Sí es algo muy extraño, es algo, pues no insólito, pero sí roza dentro de lo increíble. Yo creo que insólito sí, porque no hay otro lugar en el mundo donde 3 veces se haya repetido un temblor en la misma fecha. Desconozco, yo creo que no. Sí, es muy raro. La pues, probabilidad es bajísima. Sí, es algo casi imposible, de hecho. Pues ya vimos que no tan imposible. Esperemos que el próximo año no suceda. Por si las dudas, el próximo año yo permaneceré el día relajado en casa. Ok, con una cazuela a un lado, para si se cae y luego saber que está temblando. No necesariamente, pero estaré un poco prevenido, o al menos no estaré en un edificio. Ok, ¿y de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué me puedes contar? Fíjate que hoy, como ya te anticipé, me gustaría que platicáramos de la maldad humana, pero ¿en qué grado esta maldad? Yo creo que en todos los países del mundo, en todos los lugares existe gente mala, gente, digamos, dañada de la cabeza. No tengo el conocimiento psicológico para ponerle un calificativo exacto, pero yo te voy a contar sobre algunos asesinos o unas personas que cometieron asesinato, sin tirar el set, por favor. Algunas personas que cometieron un asesinato, pero argumentaron que un poder sobrenatural, una fuerza maligna o un demonio fue quien les pidió que hicieran esto. Okay. Muy de la mano de, por ejemplo, lo que hablamos del caso Mijangos en Querétaro, pero esto va un poco más generalizado. Más hacia la maldad humana, como lo Más dices. hacia la maldad humana. Al final de cuentas, la mayoría de estas personas fueron diagnosticadas con esquizofrenia. O con algún trastorno. O algún trastorno mental. Sí. Pero un par al menos de las personas de las que te voy a hablar, terminaron siendo la inspiración para un par de películas. O sí. más de un par de películas, de hecho. Sí. Y pues vamos a empezar. Te voy a empezar hablándote de... A ver, cuéntame. Curiosamente, te voy a hablar de Michael Taylor. Ok. Como tal, hay un video, el video anterior a este habla específicamente del caso de Michael Taylor. De ahí que se me ocurriera que habláramos de lo mismo, pero un poco más por encima, digamos, más en lo general, contar como las anécdotas principales de estas personas. Sí. Michael Taylor en el Reino Unido, en la Gran Bretaña, en 1974 se le ocurre asesinar a su esposa y al perro de su suegra. Ok. Pero lo hizo alegando que supuestamente estaba poseído. Y todo esto sucedió, además, después de que había sido
¿cómo se dice? Después de que había pasado por un ritual de exorcismo. Ok. Entonces ok. te cuento un poquito más. Michael, que era una persona común y corriente, con una esposa guapa, alegre, era una familia tranquila, tenían hijos. Se empieza a cambiar su humor, empieza a comportarse de maneras extrañas, pero nada violento, digamos. Nada fuera de lo... Nada fuera de lo común, nada agresivo, nada, Sí, sí, sí. nada de maldad todavía. Se acerca por ahí a un grupo de iglesia, donde conoce a una líder, digamos, de este culto, de esta iglesia, y ahí hay algo. Hay un supuesto flechazo. Ok. De hecho, la esposa de Michael aseguraba que él tenía Una relación extramarital. exactamente, ¿cómo se dice? Un amante, Ok. que era un amante y que el amante era esta mujer. Pasa el tiempo y él empieza a dejar de estar tiempo en casa y se obsesiona mucho con esta iglesia. Pasa mucho tiempo ahí, van a todos los servicios, hacen actividades, no sé cómo se llaman en estos grupos, pero extracurriculares, vamos a decirlo, como en las escuelas. Hacen trabajo de más Ajá. que solo presentarse al servicio. ¿Y qué sucede? Que un día en uno de estos servicios, desconozco si era dominical o no, pero en una misa, vamos a decirlo de esta forma, la mujer, la esposa de Michael, Ujú. lo enfrenta, le dice que está teniendo una relación con la líder de este lugar. Esto lo pone agresivo y lo pone muy, muy violento, pero no en contra de su esposa, sino en contra de esta mujer. De la líder del La culto. líder del culto, del grupo, de la iglesia, de... Lo que sea que estuvieran profesando. ¿Y qué pasa? Que Michael se dirige a esta persona, pero con toda la intención de agredirla. Ok. Tan es así que alcanza a bofetearla. Y entre muchos miembros del grupo, Lo alcanzan a detener, lo lo someten. agarran, lo quieren someter, lo están deteniendo. Y todas estas personas sirven como testigos que aseguran que Michael, al estar atacando o al querer atacar, su cara se deformaba, que era como si estuviera poseído. De todo esto él ni siquiera lo recuerda al 100%. Y resulta que pasa esto y un pastor, de hecho un par de pastores, deciden, en común acuerdo con Michael y su esposa, deciden realizarle un exorcismo Ok. a Michael. Ese mismo día. No. O Días después. posteriores. Sí, días posteriores. Le hacen el exorcismo. Toda Un ritual. una sesión extensa. Cuando el exorcismo, digamos, no termina, sino que sigue muchas horas, ¿sí? En el transcurso de mucho rato terminan muy cansados. Hubo un receso, por así decirlo. Vamos a denominarlo receso. Y dicen, ok, creemos que logramos expulsar bastantes espíritus ya de él. Quedan algunos, pero hay que descansar un poco, hay que agarrar fuerza y yo no ya sé. luego lo retomamos. Sí. No sé cómo se maneja, ¿verdad? Una esposa, la esposa de uno de estos dos pastores que estaban en el exorcismo, le sugiere que no dejen a Michael solo con su familia, con su mujer, con su esposa, y que terminen el exorcismo porque ella aseguraba que quedaban todavía algunos demonios dentro de él. Estas personas, los pastores, dicen es que no es posible, hay que darle tiempo, estamos muy cansados, etc. Pues como voz de profeta, se retiran, se queda Michael con su esposa y a las 2 horas asesina a su pareja, a su esposa. Ok. La asesina, no nada más a ella, luego se va contra el perro de la suegra. Y lo asesina también. Sí, también lo mata.
La policía, al ver la escena del crimen, describe que la esposa de Michael prácticamente estaba deshecha de la cara. Él la arañó cual bestia de toda la cara, la desfiguró con sus propias manos. Y al perro le arrancó las extremidades. O sea, estás hablando de nivel superior. Un sadismo muy fuerte. Una psicopatía marcada. Sí. O sea, ya estás hablando de algo más allá de híjole, fue el diablo, ¿no? Sí. Eso ya es. Son palabras mayores. Michael en las entrevistas, digo, una vez que es detenido. De hecho, es detenido porque en la calle lo encuentran con sus manos ensangrentadas diciendo que por fin se había liberado y que la sangre que traía en sus manos era la sangre del demonio, cuando realmente era la de su esposa. Sí. Obviamente es encarcelado y sufrió el resto de sus días, digamos, entrando, saliendo de hospital mental. Fue acusado, juzgado, digamos, alegando demencia, pero al final de cuentas él aseguraba que eran unas voces las que lo obligaban. Las que lo obligaban. Y las historias, las demás personas van por ahí. Pero mira, ¿cómo ves? O sea, de que hay locos, de que hay casos extraños, hay casos extraños. Yo no te podría decir a ciencia cierta si esto realmente fue una posesión o una esquizofrenia. Lo que sí es que yo creo que para arrancarle los ojos a alguien y hacer lo que hizo, sí debes de tener un problema mental al menos muy, muy marcado. Muy marcado, sí, muy marcado. Digamos que este es el menos de los paranormales. Ok. Tienes por ahí, me habías dicho que tenías algunos nacionales. Sí, fíjate que yo pues me enfoqué en buscar un poco sobre la maldad humana aquí en México y en Latinoamérica. Y de este lado del mundo no existen tal cual como asesinos seriales, o no al menos que haya encontrado, que podrías como decir... O no catalogados como. O no catalogados como, que pudieras decir que están como rodeados de un halo de algo paranormal, de que hayan sido posesos o demás. La verdad es que no. De este lado en Latinoamérica y en México no somos para nada indiferentes al tema de los asesinos en serie. Hay muchísimos asesinos en serie, muchísimos casos que a lo largo de la historia y en muchísimos países de todo lo largo y ancho de Latinoamérica ha sucedido. Pero fíjate que me gustaría iniciar con un caso que no fue hace mucho, tal vez tú lo recuerdas. No sé si fuiste consciente o estuviste viendo las noticias en ese momento, pero hace 3 años, en el 2019, aquí en México fuimos testigos de uno de los casos más atroces de los asesinos en series, y esto me refiero al caso del monstruo de Toluca. Me suena, pero he de confesar que no sigo mucho las noticias. No es de estos que han hecho programas ya inclusive televisivos. No existe ningún programa sobre él. Pero el monstruo de Toluca es un chico, o bueno, en ese entonces era un chico de 25 años que se llama, todavía vive, acaba de ser condenado el año pasado por su segunda condena. Se llama Óscar García Guzmán. Óscar García Guzmán era un chico pues antisocial desde toda la vida. Era una persona que tenía pues gustos bastante peculiares. Para el grueso de la población, esta persona podría denominarse como una persona pues bastante rara. Inclusive hasta generaba cierto pues como repele hacia la sociedad y la sociedad hacia él. Y esto pues de una u otra manera eventualmente terminó haciendo una bomba molotov, un cóctel molotov que terminó explotando en este chico cuando en 2019 lo detienen en la Ciudad de México a raíz de un operativo, después de que lo estuvieron buscando por la muerte de una chica que se llama Jessica. Esto sucede cuando un día Jessica le dice a su mamá
que tiene que salir, que no tarda, que va a hacer unos mandados, se va y no vuelven a saber nada de Jessica físicamente. O sea, se siguen comunicando con ella por unas semanas, por teléfono hablan, pero sí notan que Jessica, pues, para empezar sonaba como si estuviera drogada, sonaba como con la lengua muy Trabada. muy trabada. Y además de eso, no sonaba como si estuviera bien. Sonaba como si estuviera muy preocupada. Y en una de las últimas llamadas que tiene con su mamá, le dice que la ama, que la quiere mucho y básicamente se despide de ella. Esto, pues, hace que su hermano empiece una búsqueda. Para esto, perdón que se me olvida, Jessica ya mostraba cierto comportamiento extraño desde antes de que se fuera de su casa. La última semana comenta a su hermano que pues ellos notaban que Jessica estaba como distante, como preocupada, como que algo le estaba incomodando en su vida. Cuando ella se va, empiezan la búsqueda, se dan cuenta de que pues el Ministerio Público no va a hacer mucho por ellos, así es que por su cuenta llegan a la casa de este joven, de Oscar García. Están ahí durante alrededor de 7 días hasta que consiguen la orden de allanamiento. Pero cuando entran se dan cuenta de que este morro ya no estaba, se había escapado y encuentran el cuerpo mutilado de Jessica adentro de la casa, enterrado junto con otros 2 cadáveres de otras mujeres abajo de la casa de sus perros. Él tenía unos perros que fíjate que es muy curioso porque la mayoría de los casos que vi, los asesinos en serie, por más desalmados que sean y por más sociópatas y psicópatas que pues no tienen como ningún vínculo, no pueden generar ningún vínculo emocional y empático con seres humanos, siempre tienen algo que les pega. Y en el caso de Oscar, del monstruo de Toluca, eran sus perros. Este chico era una persona que odiaba a todas las personas, odiaba a todo ser humano, era básicamente un misántropo. Lo compartía en sus redes sociales. De hecho, era una persona que cuando sale de huida empieza a mandar mensajes a la policía a través de las redes sociales. Él seguía, mientras estaba siendo perseguido, mientras era un prófugo de la justicia, él seguía utilizando sus redes sociales. Inclusive subía los afiches de Se Busca de las chavas que le imputaban el asesinato. O sea, como burlándose de trofeo, la autoridad, como diciendo soy yo, a ver si me encuentran. Exactamente, como si fuera un trofeo, lo subía, las ponía de foto de perfil en su Facebook. Y te digo, lo raro aquí es que este chico, pues aunque tenía un claro problema de misantropía y pues odiaba a las personas, con sus perros no. O sea, sus perros eran lo más sagrado, preciado para él. Inclusive cuando lo detienen hay una llamada después con su mamá que sale a la luz, donde él le confiesa que sí él hizo todo lo que dicen, que todo lo que está pasando en las noticias es verdad, pero que por favor le encarga a sus perros. Mira qué fácil, ¿no? Sí, o sea, y esto es desde adentro del penal. Le dice que sí, que ya lo hizo, que su mamá le da a entender como que pues todavía tiene esperanza de que no haya sido él. Y le dice, ¿para qué te voy a decir que no? Sí. Dice, si lo hice, todo lo que dicen en las noticias es verdad. Dice, pero te encargo mis perros. Dice, yo ya me voy a morir aquí. Dice, pero pues yo quiero que mis perros estén bien. Fíjate que esa parte de los perros creo que sí la había escuchado de alguien de un asesino que buscaban, lo agarraron y cuando pudo comunicarse con su familia o algo por el estilo, sí, solicitó que cuidaran bien de sus perros. Sí, es el monstruo de Toluca y es un chico que, pues, no quiero decir que, o sea, no quiero generalizar con clichés, pero pues era un chico que sí, te digo, o sea, sí, para el grueso de la sociedad, desde físicamente ya era una persona rara, por así decirlo, incómoda. Era un chico que gustaba mucho del heavy metal y de sus derivados, pues estaba, no practicaba el satanismo tal cual, pero era una persona que gustaba de todos estos temas paranormales, que gustaba de pues meterse como al ocultismo de cierta forma, los utilizaba como parte de su estética en su vestimenta y demás.
Y pues este es el primero que te traigo. Te digo también el primero, pues menos raro, porque no traigo nada paranormal tal cual, pero sí el menos raro, el que pues tal vez podría empezar para abrir. ¿Qué opinas al respecto de él? Híjole, mira, habemos mexicanos muy raros y extraños, pero ya algo así como asesinar a tu pareja, enterrarla debajo de la casa de tus perros y además compartiendo, digamos, tumba con más mujeres. Antes de que se me olvide, también cuando lo detienen, confiesa que en 2006 mató a su papá. Ah, caray. Sí. Bueno, aquí lo único que desviando un poco, bueno, no desviando, sino cambiando un poco el tema o la respuesta a tu pregunta, sí quiero señalar que obviamente esto es solo un estereotipo. Sí, es solamente. Sí, no todos aquellos que se identifican con la descripción de la vestimenta, el dark metal y todo eso, no necesariamente son personas malas. Sí, por eso dije que no Solo quería caer como en el cliché. Sí, es el cliché, el típico tabú, o sea. Sí, de que te gusta el metal y eres una persona eres satanista. malo, sí. Ajá, sí, malo con los animales y demás. Y él no era malo con los animales. Claro. Sí, es como el que yo vivo día a día con el tema de los tatuajes, ¿no? Sí. Sí, porque me ven los tatuajes, piensan que, o al menos aquí en esta ciudad, híjole. Sí, a mí sí me atienden como si mis centavos valieran menos. ¿Qué más me puedes comentar al respecto? ¿Tú qué más traes? ¿Tú qué traes más paranormal? Mira, algo más paranormal, algo que luego muchos de los terroríficos van a identificar. Imagínate que una casa te habla y la casa te pide que mates a tu familia. ¿Te suena? Sí, Enfield. No, esa fue la posesión de, sí. de Enfield. No. Amityville. No tan a fondo, pero me gustaría compartirte un poquito sobre Ronald DeFeo Jr. Ron DeFeo, después de ser detenido, alega esto de la casa, pero te cuento que un día Ronald DeFeo irrumpe en un bar diciendo que su familia acababa de ser asesinada. Obviamente no iba ensangrentado, no, solamente va y dice, pide ayuda. Pide ayuda, dice que lo ayuden con su familia. Obviamente las personas que lo acompañan en el bar salen, van, el encargado del bar habla a la policía. La policía llega a la casa y se encuentra con una peculiar escena del crimen. Una familia asesinada a escopetazos, adultos, niños, adolescentes, niños, tú di la edad que quieras, había de todas las edades. Obviamente, había algunos fallos en esto, ¿no? O sea, ¿por qué los vecinos no habían escuchado? Al parecer, dos personas, las dos mujeres, al escuchar los disparos en unas habitaciones, salen corriendo y son alcanzadas en la escalera y ultimadas en la misma, caen boca abajo con el escopetazo y toda la familia asesinada. Esta historia obviamente da origen al peculiar caso de Amityville, a la película El terror de Amityville. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacer una película de algo paranormal, de un asesinato? De un atroz asesinato de una familia. Pues fíjate que cachan a Ronald porque cuando él está con la policía como comentando sus actividades, digamos en el interrogatorio obvio que deben hacer al único sobreviviente de una familia que fue asesinada. Sí. Él se le sale decir las palabras: una vez que empecé, no pude detenerme. Y es cuando la policía dice, ah, caray. No, pues solito se está echando de cabeza. Sí. Y literal es lo que pasó. Él cometió los asesinatos, pero después viene aquí hay ya muchas versiones y muchas cosas extrañas. Ok.
Dentro de sus declaraciones, primero alegaba que escuchaba voces que la casa le decía que matara a la familia. Luego negaba haberlo hecho. Decía que él no había sido. Después también hay otra versión donde él dice y culpa a su hermana, si no me equivoco, que habían tenido un problema con sus padres y él decide terminar con la vida de sus padres, pero la hermana se le va la mano y mata también A los demás, pequeños y él se enoja y mata a la hermana. ajá. Ok. Hay muchas versiones. Todas las dice él. No. Algunas de ellas son inclusive teorías de la policía. Ah, ok. Todo esto sale de cuando es entrevistado, ya posteriormente arrestado, salen las versiones. Inclusive, él se dio el tiempo de limpiar la escena no la escena del crimen, de limpiarse a sí mismo, cambiar sus ropas, esconder el arma, todas estas cosas. El arma la escondió tontamente bajo unas hojas secas que estaban por ahí cerca. Pero aquí hay un tema curioso. Parte de su familia, alguien de su familia, digamos que el tío, un tío político, pertenecía a la mafia. Ok. Entonces también hubo una teoría de que Un ajuste de cuentas. de que pudo ser un ajuste de cuentas con la familia. Hay muchas teorías. El caso de Amityville da para hablar de largo y tendido. Solamente te quería compartir la historia de Ronald, cómo es que él asegura dentro del tema paranormal que la casa le pide que asesine a esta familia. Todo esto, digamos que podría sonar a teoría alocada, ¿no? De hecho, la película no está basada en estos asesinatos, Sí, no. sino en la familia que llega Después. después. Sí. Exactamente. Que es la familia Lutz, de George Lutz. Esta familia llega a la casa, obviamente compran la casa a un precio muy barato por la historia que tenía este lugar. Ellos sabían por qué la casa costaba menos, pero nunca se imaginaron que 28 días después Tendrían que saldrían abandonar. corriendo de ese lugar. O sea, prácticamente la familia Lutz asegura que desde la primera noche que llegaron se sentía una energía extraña, Sí. una vibra negativa, e inclusive que sí llegaron a tener, sobre todo el jefe de familia, el señor George, que él sí llegó a tener visiones o inclusive escuchar ciertas voces y presentaba alucinaciones en las cuales él asesinaba también a su propia familia. Tratan de hacerle un exorcismo a la casa. O sea, como tal, ya el exorcismo no es a una persona, sino tratan de hacer un ritual de exorcismo a una casa, limpiarla, purificarla, bendecirla, pero no da resultado. Esto no da resultado y al final, pues resulta que terminan yéndose de este lugar. Y ahí es donde se da pie al origen de esta historia de terror en Amityville. Sí. Que es Hay al menos 2 o 3 películas, hay libros, hay infinidad de programas al respecto. Nosotros haremos uno puntualmente sobre puntualmente sobre Amityville, pero al final de cuentas yo, en particular, sin dejarme guiar por la película que a las 3 de la mañana se escuchaban las voces y demás, yo sí creo en lugares que presenten maldad o que guarden esa energía negativa. Digamos que el origen no se lo podría atribuir a eso. atribuir a Ron DeFeo. O sea, tal vez él no escuchó las voces, él sí tenía un problema de esquizofrenia, asesinó a su familia, por el tema del ajuste de cuentas no quiso dejar testigos, por el tema de la mafia y demás. Pero toda esa maldad al final se quedó en ese lugar y quien la apagó también fue la siguiente familia, la familia Lutz, cuando llegaron. Yo sí creo que ahí
Pasó. la casa tuvo algo que ver. ¿Pero en qué sentido? O sea, ¿cómo crees que la casa te obliga a hacerlo? ¿O es el lugar que tiene una energía? O... Mira, esto es meterse en un tema muy controversial. Sí. Es muy controvertido. Es de esas cosas que cuando las dices, ya de entrada sabes que mucha gente te va a criticar. Pero yo te he platicado todas las cosas que pasan aquí. Y si tú te acuerdas, hace 1 o 2 programas tuvimos que prender un incienso porque se sentía un ambiente y una vibra muy pesada en este espacio. Sí. Sí, lo recuerdo. Ok, entonces... Que inclusive se escuchó como si alguien hubiera hablado. Exactamente, esa vez que se escuchó como si alguien hablara. Ahí está el episodio, es el de hace 2. Sí, hace 2. Hace 2 episodios de Hablemos de. Ustedes pueden ver en la grabación, no está editado, no se alcanza a percibir el sonido ya en el video que ustedes tienen. Pero Pero casi ni siquiera lo percibimos nosotros. No, de hecho en edición yo lo escuchaba muy alejado, pero ustedes lo pueden verificar. Nosotros estábamos hablando y de pronto los dos nos quedamos viendo y sin ponernos de acuerdo, los dos afirmamos haber escuchado algo en los monitores. Obviamente cuando traes estos audífonos, escuchas mucho... Todo. Sí. O sea, tal vez ustedes no escuchan al perro del vecino, pero cuando empieza a ladrar nosotros lo escuchamos como si nos estuviera ladrando encima. Sí, todo se amplifica. Entonces, bueno, contestando o en ese sentido, yo no te digo que aquí haya maldad, que nosotros la dejemos y por eso tuvimos que poner el incienso. Pero sí que pasan cosas extrañas. Hay un hospital muy cercano donde todos los días gente fallece. De hecho, no hay uno, hay 4 hospitales cercanos. Sí. O sea, uno está a 500 metros, pero otros 2 están a un par de kilómetros. No, ni siquiera, no. Sí, 1 kilómetro, ponle. A lo mucho. A 1 kilómetro hay otros 3 hospitales. Entonces tú te imaginas la cantidad de gente que fallece por esos lugares y esas son energías que al final andan rondando y deambulando. No todas, pero mucha gente fallece sin siquiera decir adiós, sin despedirse, sin entender los porqués. Sí. Digamos que con asuntos pendientes. Y todas esas almas deambulan y entran y pasan y se apropian de lugares y demás. Y nosotros, en cierta forma, lo atraemos por el tipo de temas que tocamos. Ok. Sí, o sea... Es como un imán, ¿no? Vamos a decirlo así, es un imán. Yo estoy 3 veces por semana grabando, editando, investigando en la computadora, leyendo, todo sobre cosas, fantasmas, brujería, apariciones, muertos, carreteras, todo el tema paranormal. Yo sí soy un creyente de que todo esto atrae cierta vibra negativa. Tú puedes, es más, miren si alcanzo, mañana lo grabo. No has visto el árbol de limón que tengo afuera, pero es un árbol que no hay elemento químico que lo cure. Está siempre plagado y lleno de moscas. El otro día matamos una mosca que parecía un abejorro, pero era una mosca. Era algo como de este tamaño, así, fácil estaba así. Era una mosca gigante. Un tábano. Pues yo no sé, ¿qué es un tábano? Ahí sí me agarraste en curva. Un tábano es, así se les llama a moscas muy grandes, como de este tamaño, como las que dices. No sé si es el nombre científico. Era del tamaño de una cucaracha fácilmente. Sí, estoy seguro que, o sea, es un nombre regional de la costa michoacana y de Colima, pero por esa zona hay... cerca de donde hay vacas y mucho estiércol, suele haber unas moscas muy grandes que de hecho pican. Se llaman tábanos. Bueno, pues había un tábano. Y mañana voy a hacer unas tomas del árbol para que vean cómo está todo negro, todo lleno de plaga. Como si fuera aceite o... Sí, aceitoso. Es plaga, al final de cuentas es una plaga. Es una plaga, pero esta plaga, este árbol no siempre estuvo así. Yo te puedo no jurar, ¿verdad? Pero yo te puedo garantizar que ese árbol me daba
muchísimos limones jugosos, frondoso, muy muy bonito el árbol. Y de tiempo, no mucho tiempo para acá, ese árbol siempre tiene plaga. Y de hecho acá atrás quité un árbol de limón por lo mismo, por toda la plaga. Estaba, pero plagado de moscas también. Moscas, gusanos, cosas muy extrañas. Entonces, yo sí creo que las vibras que uno recoge en la calle, las vibras que uno pueda generar aquí con todo este tema paranormal, yo creo que todo eso sí en cierta forma se tiene que ir a algún lado. En este caso, a mí, digo, me duele saber que es el árbol quien la paga, pero de que sea el árbol a que me pase algo a mí, pues prefiero que el árbol, ¿no? Tú has visto mi pecera también. Sí. Muchísimos peces se me mueren de la nada. Sí. De estar bien, de pronto se mueren. Y hay gente, a mí me han dicho que hay gente o hay personas que dicen que luego cuando traes algo malo o te va a pasar algo malo, que las mascotas lo jalan o lo agarran. Y fíjate qué curioso, yo lo he escuchado muchas veces, sabes que no creo mucho en eso, pero muy curiosamente este año me dio COVID por segunda vez. Y cuando me da COVID, yo tengo una perrita, una chihuahueña, se llama Aria. Aria también se enferma. Y nunca, ¿Le da COVID o cómo? No le dio COVID, pero nunca en la vida Aria se me había enfermado. Aria ya tiene 6 años. Y la misma semana que a mí me da COVID, ella no, miento. La semana siguiente que yo ya, o sea, la semana fea, pues, después de la primera semana que te da COVID, que es la semana fea, esa semana a mi perrita se me enferma muy feo. Porque, o sea, así me acuerdo cómo me tocó llevarla al veterinario 3 días seguidos a que le pusieran una solución intravenosa y demás. Porque andaba muy mal, muy, muy mal. Entonces, imagínate tú todo eso que recoge los árboles, las plantas. Tú sabes, hay plantas como el romero. El romero sirve para recoger mucha energía negativa, mucha mala vibra. Yo tengo romero también aquí afuera. Tengo romero, tengo hierbabuena, tengo de todas las plantas que quieras tengo allá afuera. Entonces imagínate todo eso. ¿Tú no crees? Si ahorita me estás diciendo que casualmente tu mascota se enferma después de que tú te enfermas, pues ¿por qué no? Toda esa energía, toda esa vibra se queda en una casa y eventualmente no es que la casa hable, literal. No es que de pronto de las paredes salgan voces, pero toda esa mala vibra, toda esa energía negativa termina afectándote mental, psicológicamente hablando, te orilla a comportamientos extraños. Por eso es que yo sí creo que en Amityville, aunque mucha gente diga, no hombre, ya está loco, está hablando sandeces y barbaridades, yo sí creo que los asesinatos ocurridos en esta casa en cierta forma orillaron a la siguiente familia a sentir toda esa mala vibra, toda esa energía negativa y demás. Ser conscientes ellos. Pero simplemente esto poca gente lo podrá negar. Cuando un familiar tuyo muere en casa, o inclusive ni muriendo en tu casa, a veces sientes su presencia o hueles su aroma. O deja tú eso, que lo huelas o sientas la presencia. La energía cambia. La energía cambia y no negativamente. No, pero se siente pesado. Se siente pesado o a veces se siente triste. O sea, se siente como te da, no sé, cierta melancolía o cosas así. Incomodidad. A mí me pasa seguido cuando voy a casa de mi papá. Yo huelo todavía a veces el perfume de mi abuela, de la mamá de mi papá. Sí. Y lo huelo y en cierta parte de la casa le digo, ¿sabes que aquí está tu mamá? Y mi papá pues obviamente se ríe de mí. Pero mi mamá sí me cree a veces. Mis hermanas, ellas sí creen. Bueno, al menos creen en las cosas que me pasan a mí. Entonces, bueno, creo que con eso te contesto, ¿no? El por qué la casa. O por qué yo creo que sí. Qué interesante. ¿Ya viste la película de Amityville? La vi hace muchísimo tiempo. Sí, hay una, creo, si no me equivoco. Es que hay dos de Sí, Amityville. sí. Yo conozco 2. Yo vi... Es que no quiero decir una tontería, pero creo que fue Ryan Reynolds el que salió en una. El que la hace de... El de Drive. No.
¿Cuál Drive? Hay una película que se llama Drive y sale Ryan Reynolds. Bueno, Sí, Ryan. creo que sale en esa. Sí, en el que va una a de- salir en la de Barbie. No, ese es Ryan Gosling. Ah, cierto, sí lo estoy confundiendo. Si no, Ryan Reynolds es creo que es Linterna Verde. Pero bueno, volviendo al tema de los asesinos en serie. Fíjate que encontré un caso mexicano, no lo conocí en absoluto, que este sí pues tiene cosas paranormales que definitivamente creo que tú sí lo vas a poder encasillar en paranormal. ¿Qué te parece un caso de unos narcosatánicos y todos ellos tenían una madrina? Un grupo de narcosatánicos, un grupo de, pues, un cartel que se dedicaba al tráfico de sustancias ilícitas. También al mismo tiempo desarrollaban, pues, una serie de rituales satánicos mezclados junto con religión de palo mayote. Mayombe. Mayombe, Palo Mayombe, mezclados. ¿Esto por qué? Porque el señor difunto, Adolfo de Jesús, cubanoamericano, ni siquiera era una persona mexicana, llega por ahí de los años 90 al país. No, miento, de los años 80, perdón, porque todo esto es en el 89. Llega por ahí de los años 80 al país, a la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, en el norte de México. Y ahí conoce a la que se termina convirtiendo en la madrina de esta, pues, no sé cómo decirlo, agrupación, ¿Secta de esta secta traficante de drogas, que es Sara Villarreal. Ella se convierte en la madrina y en la persona que, pues, es la encargada de hacer todos los rituales, de llevar a cabo toda la idiosincrasia de estos narcosatánicos. ¿Qué es lo que hacían básicamente? Pues traficaban drogas hacia Estados Unidos con la fachada de Adolfo. Adolfo era una persona, te comento, cubano-americana, así es que tenía libre tránsito hacia el vecino país del norte. Pero ellos, pues, para empezar, Adolfo era una persona que nace en una familia muy religiosa, de raíces cubanas. La mamá, pues, practicaba el vudú y el palo mayombe, y el papá era muy, muy católico. Así es que desde niño lo mandan a la iglesia, es monaguillo, empieza a tener, pues, una distorsión de la realidad muy marcada. Es una persona que, pues, no concebía el mundo en blanco y negro, nada más. Y Muy cerrado, muy cuadrado. Muy cerrado, muy cuadrado. Y de repente se desencanta por completo de la religión católica cuando entra a la adolescencia y empieza a vivir con su mamá. Se separa su mamá de su papá, y su mamá, te digo que era una practicante de vudú. Así es que su mamá un día se lo lleva y empiezan a, pues, él empieza a conocer más de primera mano lo que es el palo mayombe, el vudú y demás. Su mamá se va con él de viaje a unos países de las Antillas, y pues ahí estas religiones son el pan nuestro de cada día. Sí, digamos que es la creencia base, ¿no? De esos lugares. Sí, claro, es la creencia base, y pues al final de cuentas son religiones muy que tienen un crisol de culturas y de choque de idiosincrasias que termina siendo una cosmovisión muy, muy, muy nutrida. Y es esto lo que le termina a él llamando la atención, que pues es diametralmente opuesto a la religión católica, que era la que él conocía de primera mano y en la que había profesado como monaguillo. ¿Por qué? Porque pues empieza a ver que hay ciertos rituales que tienen, pues, sacrificios de animales, de que te untan la sangre y demás. Esto le termina por convencer, y cuando él viene a México, pues empieza a meterse en negocios ilícitos y demás, empieza a tener tráfico de drogas, empieza a participar en este tipo de actividades, y es ahí donde él recuerda todos estos rituales. Y ya como practicante de la magia vudú y del palo mayombe, lo que hace es, pues, básicamente con Angélica, con la madrina,
empiezan a hacer rituales, pero ya completamente de su autoría. O sea, ya no eran rituales propiamente del palo mayombe o del vudú, no. O sea, ya eran rituales de lo que él había agarrado de eso, junto con ciertas cosas que tuvo del catolicismo, y ya con el satanismo empiezan a hacer rituales que, pues, o sea, se salen por completo de la lógica. El caso más sonado de ellos es el de un chico estadounidense que asesinan en Matamoros, Mark Kilroy, un estudiante asesinado en 1989, y por el cual empieza toda la persecución que termina derivándose en El arresto. en el arresto de Sara, no de Adolfo, porque Adolfo no lo arrestan. Fue descubierta, realizaban sacrificios humanos, se dan cuenta de que mataban a muchas personas y que era parte de los sacrificios, que era básicamente lo principal, el canibalismo. Ellos, dentro de su idiosincrasia, creían que si se comían el cerebro de sus víctimas y bebían su sangre, iban a tener poderes. Entre ellos, ¿cuál crees? Inmortalidad. No, el poder de ser invisibles. Ah, caray. Sí. Ellos creían que si comían los sesos de sus víctimas en los rituales y además bebían la sangre, esto es lo que Sara, la madrina, les hace creer. Que si ellos bebían la sangre iban a tener pues más poder, iban a ser más vigorosos, les iba a ir bien en sus pues negocios ilícitos. En su giro laboral, dejémoslo así. Yo respeto mucho las profesiones de cada quien. Al final de cuentas, que cada quien labore en lo que quiera, siempre y cuando no dañe a los demás. Yo no tengo ningún problema. Así es. De hecho, todo esto termina de una manera muy peculiar. Se resuelve esto. ¿Por qué? Porque el año, te digo, esto sucede en Matamoros. Y empiezan obviamente la huida. No se quedan en Matamoros, se van a la Ciudad de México. Y es ahí donde, pues te digo, que se resuelve de una manera muy chusca, digámoslo así. ¿Por qué? Porque cuando ellos se van a la Ciudad de México, llegan a la colonia Cuauhtémoc. Y en la colonia Cuauhtémoc, un día pues llega la policía, los rodea y demás. Son recibidos a balazos. O sea, empieza un tiroteo entre la policía y ellos. Ahí es donde Adolfo pide que lo asesinen, porque no quiere que lo detengan. Él no quiere pagar nada de los crímenes tan atroces que hace, más allá del narcotráfico. Pide que lo asesine uno de los integrantes de su secta, pero a los demás los detienen cuando ellos, en su idea de que eran invisibles, intentan huir caminando. O sea, estaban a la mitad del tiroteo. Se acuerdan que ellos bebían la sangre que la madrina les decía que los hacía invisibles, que se comían los sesos. Todo esto que la verdad habla de personas que estaban completamente con un cuadro psicótico severo. Y pues de la nada dicen, pues soy invisible. ¿Por qué mejor no me voy caminando ahorita sin que no me están viendo? O sea, si dejo de disparar, no van a darse cuenta de dónde vengo, a dónde voy. Pues me voy caminando. Y empiezan a caminar, varios de ellos, como si... ¿Has jugado GTA? El juego, sí, el Grand Theft Auto. Sí, como de la nada cuando vas caminando y ya la policía no te sigue. Ajá, así. Y pues obviamente llega la policía, los agarra, los detiene. Y así es como termina la banda de los narcosatánicos de Adolfo y la madrina. La madrina, de hecho, está condenada a más de 400 años de condena. Sigue todavía en la cárcel. Te digo, Adolfo, lamentablemente para las víctimas, no cumple ninguna condena, porque pues cobardemente prefiere que lo asesinen a que lo detenga la policía en el tiroteo. Mira, ahora sí que ahí te va una de vaqueros. Sin dar la razón literalmente, yo no creo tan descabellado, solo un poco mal aplicado, el concepto de esta supuesta invisibilidad. Ok. Te voy a decir el porqué.
no para todo mundo, pero para algunos de nosotros creyentes, hablo desde mi persona, probablemente has escuchado que a veces te puedes encomendar a la sombra de San Pedro. Sí. ¿Has escuchado esto? De hecho, tengo una historia que me gustaría decirla. Ahorita me la Sí. cuentas, pero sí. O sea, en defensa de estas personas, indefendibles sus actos, me queda claro. Si el sacrificio humano, sí, no está padre. No, en absoluto. Pero en defensa de no juzgarles locos. De que tenían una idea, que querían lograr ser invisibles. Probablemente mal aplicado en el hecho de comerte los sesos y beber la sangre de alguien, pero yo creo que con la suficiente fe Sí. y devoción, si tú pides encomendarte a la sombra de San Pedro, como lo hago yo todos los días al salir de casa, esto no me convierte en un ser invisible que va manejando. O sea, mi auto no, cuando lo voltean a ver, no va una persona, no va alguien. O no es que tu auto no. Ajá, no es que vaya solo. Sí. No es que volteen a ver y digan, ah, caray, ahí no va nadie. No es que literalmente me convierta en invisible. Pero esta encomendación es para que te cubra y te proteja de cualquier mal, de cualquier enemigo, de toda gente que no te desea el bien, etc. Entonces digo, mal aplicado de su parte, pero no descabellado. Al menos yo no creo descabellado, solamente creo que la madrina no le supo explicar cómo el tema de la invisibilidad. Tal vez no hicieron bien el ritual, tal vez les faltó algo. Pero sí, o sea, yo te puedo decir que no sé, en alguna ocasión algunas personas violentas pudieron hacerme algo y realmente no me vieron. O parte de esto, que ahí es ahora sí que a creencia de cada quien, propia. a consideración de cada persona, supuestamente a veces cuando alguien va directamente hacia ti a hacerte algún tipo de mal y tú te encomiendas, cuando esta persona se va a acercar o algo así, no te ve solo, te ve acompañado. Ya me lo han contado algunas amigas que iban solas, se encomiendan a San Pedro y después una persona les dice que cuando la vieron que iba con un señor grandote a un lado de ella cuando iba sola. Por eso sí no creo que estén tan locos como pudieran ser juzgados, o al menos no por eso, no en ese sentido. Pero a ver, cuéntanos tu experiencia, lo que dices que de la no, sombra. no es una experiencia mía, pero es una experiencia de un familiar, pues no sé si familiar consanguíneamente todavía, porque era el tío abuelo de mi papá. Así es que pues no sé si ya llegue con la consanguinidad directamente hacia mí, pero bueno, una persona que estaba relacionada sanguíneamente conmigo, con un familiar, hace muchísimo tiempo. O sea, te estoy hablando de que esto fue en los años 30, 40 probablemente. En la Sierra Costa de Michoacán hay una comunidad que se llama San Pedro Naranjestil. San Pedro Naranjestil es de las más antiguas. Y a mí me cuenta mi papá que, de hecho, justo por la sombra de San Pedro, porque él también es muy devoto a esa oración, me cuenta que él tenía un tío abuelo de él, que, pues, te estoy hablando de los años 30, 40 del siglo pasado. Revolución Cristera, eran otros tiempos completamente. Pues resulta que este familiar mío, presuntamente, había asesinado a unas personas que no sé si eran policías o militares, algo así, pero pues había asesinado a unas personas. Los militares lo empiezan a seguir y él cuenta que se encomienda a la sombra de San Pedro. Y no sé si sabes lo que es una huizachera. Es una planta de huizache. Sí, el árbol Ajá. que no sirve para mucho. Exacto, porque no nada más son ramas. Pues él cuenta que, bueno, me cuenta mi papá que le contaba que él se había escondido en una huizachera de los militares en el monte, y que él veía cómo estaban alrededor de la huizachera buscándolo y nunca lo encontraron. O sea, él no lo detuvieron, no lo... O sea, San Pedro protegió a alguien malo. Sí.
Ah, caray. Sí. Mucha fe. A un presunto asesino también. No, presunto no, porque él declara Sí. el confeso asesino. Digo presunto porque no hubo en ningún momento ninguna condena dictada. Así es que, para efectos legales, presunto. Pero sí, o sea, de hecho esa es una historia familiar que la he escuchado billones de veces. De cómo un tío se le escapó a la autoridad rezándole a San Pedro. En una huizachera, o sea, cosa que tú sabes, las personas los terroríficos que nos están escuchando, que nos están viendo, si saben lo que es una huizachera, Se ve a través de. se ve a través de. O sea, no hay manera de que tú estés escondido ahí. No hay, o sea, no hay, es Sí, imposible. es como esconderte detrás de un vidrio. O sea, de un vidrio que no Sí, tiene. literal. Ajá, literal. O sea, no hay manera de que te cubra. Y eso pasó. Buena anécdota. Extraña. Sí. Pues mira, vamos a cerrar. Ok. Te comparto el último del que también quiero hacer un programa completo. Pero para que luego no digan que no compartimos gran cosa, te quiero hablar de David Berkowitz, No tengo ni idea de quién es David Berkowitz. mejor conocido como el hijo de Sam. Ok. Pero no Sam, El Uncle Sam. el Uncle Sam de Estados Unidos, no. Este es otro Sam, Igual de terrorífico. más extraño. Sin entrar a todos los detalles Sí, porque dices que va a haber. de la vida completa de esta persona, solo te puedo decir que fue un hijo no deseado, abandonado, adoptado. Su madre adoptiva muere cuando él tiene 14 años, lo cual lo lleva a una vida de soledad, de depresión, de tristeza y de una ira y una rabia en contra del sexo femenino, que termina por convertirlo en un asesino. Ok. Después daré los detalles en otro programa de todos los asesinatos que él cometió. Curiosamente, todos estos asesinatos los hacía con un arma muy peculiar. Es un revólver calibre 44. Por eso que en Estados Unidos lo conocían como el asesino del calibre 44 o del 44. Él, después de muchos asesinatos, en una ocasión decide enviarle una carta a la policía donde les describe los asesinatos que ha realizado y se autoacusa, digamos, como el culpable de estos asesinatos, Los reta. retándolos, y les dice: firma como el hijo de Sam. Pasan muchas cuestiones, al final de cuentas es arrestado. Ya después les contaré todos los detalles, pero aquí viene lo paranormal. Aquí viene el, bueno, ¿y qué tiene que ver otro asesino? Pues fíjate que, ¿por qué crees que se llamaba el hijo de Sam o se autodenominaba el hijo de Sam? ¿Qué te imaginas? ¿Que así se llamaba su papá o...? Casi se llamaba el demonio que le hablaba. Exactamente. Él confesó todos sus crímenes, pero aquí viene lo interesante. Él alega la locura, afirmando que un demonio de 6000 años de antigüedad, que había reencarnado en Sam, el perro de sus vecinos, Ok, qué extraño. era el que le decía Que cometiera los asesinatos. que matara. ¿Y tenía algún patrón o algo así en sus asesinatos? Al final de cuentas, el único patrón era el tipo de arma. Mataba aleatoriamente. No estudiaba a sus víctimas, no las seguía. En teoría no. Ok. En teoría no, en realidad nunca lo sabremos porque de todas las veces que es entrevistado, digamos, interrogado, cambiaba muchas versiones. Después él alegaba que ya estando en prisión, él dice que pertenecía a un culto que adoraban a Charles Manson. Y que no había sido él solamente, sino que habían sido más tiradores. Después
que sí, que no, que solo yo, que fue el perro, que era un demonio. Una persona ávida de atención, claramente. Que después se transforma, bueno, no se transforma, sino cambia, digamos, y termina abrazando el cristianismo. Y al parecer, de hecho, sobrevive a un ataque en prisión. Y y se dedica a, ¿cómo se dice? A la palabra de Dios, Predicar. a predicar la palabra de Dios. Pero mira, curiosamente, aquí hay otro perro, ¿no? Como decías hace rato. Sí. Hay algo que siempre como un denominador. Una mascota. Sí. Fíjate, antes de que terminemos, me gustaría cerrar con este que sí no es en absoluto paranormal, pero sí tiene que ver directamente con una figura que es parte del imaginario paranormal de todo el mundo, que es el vampiro. Todo mundo, en todas las culturas existe de cierta manera un ser que chupa sangre. Ya cambia dependiendo la región geográfica del mundo, si es guapo, si es feo, si seduce, si anda en murciélagos, en niebla, además, ¿no? Pero aquí, pues, voy a hablar de un tema, me llamó mucho la atención cuando lo vi. Es el caso de Florencio Fernández, el vampiro argentino. Ok. En los años 50, en la comunidad de Montero, Argentina, en la región de Tucumán, ya prácticamente desierto argentino completamente. ¿Por qué digo desierto argentino? Porque va a ser más relevante ahorita que siga contando. Te digo, en los años 50, Florencio Fernández era, pues, lo que actualmente podríamos considerar una persona con una discapacidad. Él nace con una discapacidad, no quiero ser ofensivo en absoluto, pero con una discapacidad mental. No sé exactamente cuál. Su familia lo abandona desde muy joven. Una capacidad distinta. Con capacidades diferentes. Su familia lo abandona como, pues, lamentablemente solía ser antes. No sabían cómo lidiar con eso muchas veces las familias, y en su ignorancia lo hacían. Lo abandonan, él crece, pues, analfabeta completamente, crece aislado de la sociedad, era una persona ermitaña, por así decirlo, no porque quisiera, sino porque, pues, así se le orilló, a grado de que ¿dónde crees que vivía? ¿En el desierto de Tucumán? No, pero sí, o sea, sí, pero ¿dónde crees supones que vivía? ¿En una casa o algo así? Sí. No, vivía en una coche? cueva. En una cueva. Sí, vivía en una cueva. Te digo, era una persona con capacidades diferentes, actualmente sería considerado así. Se va a vivir una cueva, que es una cueva que está muy cerca de la comunidad de Montero. Montero, al parecer, en ese entonces, si ahorita tengo entendido que es una comunidad pequeña, en ese entonces pues era una comunidad muy, muy, muy chica. Él vive en esta cueva, y pues da la casualidad que también solamente salía de noche. Era una persona que tenía fotofobia, o sea, le tenía fobia, pánico a la luz solar. Y se cree que en algún momento de su adolescencia ve la película de Drácula con el actor Bela Lugosi. Para quien no ubica al actor Bela Lugosi, es básicamente el estereotipo de vampiro. O sea, este vampiro con las entradas, con el cuellote. Drácula, pues, casi maquillado. Galán. Es Bela Lugosi. O sea, estoy seguro que todo el mundo o sea, tenemos la imagen de Bela Lugosi en nuestra cabeza. En algún momento ve la película, se cree que la ven porque, pues, era una persona analfabeta, no sabía leer, así es que se descarta por completo que haya leído la novela de Bram Stoker, de Drácula, y queda fascinado con la figura del vampiro. Tan fascinado que genuinamente cree que es un vampiro. O sea, él empieza a desarrollar un trastorno de personalidad, pues, muy severo, donde se disocia de su personalidad, de su persona, y cree que es un vampiro, y empieza a asesinar solamente a mujeres. Pero ¿cómo las asesina? Como un verdadero vampiro lo haría. Mordida al cuello. Obviamente no tenía unos colmillos para hacer un corte limpio. Y lo que él hacía,
La región de Tucumán, como digo, es muy caliente por verano. Y él, durante el verano de 1900, déjate digo la fecha exacta, de 1953, empieza con sus asesinatos, donde mata a más de 15 mujeres, mordiéndoles el cuello y succionándoles la sangre. La verdad es que al parecer era también un criminal sexual, porque nunca violó, pero durante el acto de succionar la sangre, a él cuenta que le generaba muchísimo placer. O sea, le excitaba de sobremanera el hecho de pues comer sangre, beber sangre. Estudiaba a sus víctimas, las mataba cuando él se daba cuenta que estaban solas, que eran mujeres que no había nadie más en la casa, y por las noches, como hacía tanto calor en Tucumán, como suele hacer, pues las personas en los años 50 dejaban las ventanas de sus casas abiertas completamente. O sea, no esperaban que entrara una persona en la noche a atacarlas. Lo raro aquí, ni siquiera raro, es que Lo curioso. Lo curioso es que durante los casi 6 meses que asesina a estas mujeres, a estas 15 mujeres que se le imputan, no hubo ningún tipo de investigación hasta que mandaron desde Buenos Aires a un equipo específico de agentes. Las familias no se alarmaron porque hubiera un asesino serial. Seguían durmiendo con las ventanas abiertas y demás, hasta que pues lo detienen, y cuentan que cuando lo detienen él se siente aliviado de que le habían quitado como ese martirio. Lo único que cuentan es que nunca pudo dejar de ser fotofóbico. O sea, lo que realmente le molestaba a él es que los policías lo tuvieron que sacar de la cueva durante el día. Ok. Una persona que se creía vampiro y que asesinó a más de 15 personas como vampiro a raíz de que vio, probablemente se cree, la película de Drácula de Bela Lugosi en Argentina. Un caso muy extraño. Muy peculiar, la verdad. Debo confesar que la figura del vampiro es como mi tema favorito. No nace de Bela Lugosi. Fíjate que lo mío, o el gusto por el vampiro, No, seguramente nació mucho, o sea, con algo muchísimo después. O sea, Bela Lugosi es de los años 30. yo creo que con los años 40, la Drácula... 2000. Tal vez con esa. No, antes. Drácula de Francis Ford Coppola. Esa mera. Sí, gran película. Si no la han visto, Sí, vean. la de Drácula de Francis Ford Coppola. Entrevista con el vampiro. Es muy buena también. Muy buena. Ya si nos vamos un poquito más a lo fantasioso, me gustaban las películas de Underworld o algo así. Underworld, sí. Underworld. Las de Blade también son muy buenas. Esas no me gustaban tanto, pero sí las vi. ¿Cuál más? La serie está en HBO de True Blood. ¿No la has visto esa? No. Es una serie de vampiros. ¿Nunca has visto un anime que se llama Hellsing? No. ¿No? Conozco obviamente la película de Van Helsing, pero no. Nada que ver con Van Pero Helsing. el anime de Helsing. Anime no, la verdad no. Te lo recomiendo mucho. Son 12 capítulos. Y joya en verdad, ¿eh? O sea, es de principio a fin una gran historia de vampiros contemporánea. La tomaré en cuenta. Está en. No, pero la encuentras en YouTube. Ok. Sí. Es de esos. Yo tampoco soy muy fan del anime, pero es de esos animes que sí he Que visto. sí vale la pena. Sí. Sí, lejos. Ok, perfecto. Bueno, pues. Yo creo que por hoy vamos ya. Sí. Terminamos el día de hoy. Los dejamos ahí con varias tareas que vayan investigando estas personas, de las cuales les hablaremos más a detalle, sobre todo el hijo de Sam, el caso de Amityville. Sí. Y me había sugerido también que por qué no hablábamos sobre sectas. También hablar sobre sectas o historias sobre paranormales de la música, que hay muchas. Ah, sí, lo del dark metal que me contabas hace rato. El black metal. Black metal. Black metal, sí. No sé mucho del género, pero Tienes un poco de tarea, entonces te va a llamar la atención. Esos chicos sí estaban muy retorcidos. De hecho, pudieron haber entrado fácil a este capítulo porque varios de ellos fueron asesinos, confesos.
Cuando hablemos del tema, ahí resaltamos quiénes. Pues, ¿algo más que quieras agregar? No, en absoluto, Efraín, gracias. Bueno, nada más te recuerdo que estamos ya a solo unas, ¿qué serán? Pues a días de que empiece octubre. Sí, de hecho, hoy empezó el otoño. Ah, es cierto. Ya se viene octubre, el mes del terror. Sí. Se vienen bastantes historias. Y por ahí vamos a ver qué especiales prepararemos para el 31. Que tengan ahí Sí. algunos temas interesantes. Pues me despido de ustedes, como siempre. Esto fue Hablemos de Terror. Hasta la próxima, terroríficos. Buenas noches.